Bueno, gracias a las que se dejaron la cámara, porque hablar sin cámara también es horrible. Uno por lo menos puede ir viendo las caras y diciendo, bueno, vamos bien, no van entendiendo nada, así que... Bueno, esperen que comparto acá. Bien. Bueno, esto es una clase especial que la verdad es que lo que queremos es divulgar un poco algunas cosas que en mi experiencia, que trabajando con emprendedores, veo que hay ciertas cuestiones que son claves al momento de crecer con nuestros emprendimientos que ni siquiera las tienen en cuenta, ¿sí? Así que la idea de esta clase es hablar un poco sobre crecer sin depender de más ventas, ¿no? Obviamente que uno sabe que si tenés un emprendimiento necesitas vender. Lo que estamos tratando de ver acá es, bueno, ¿qué pasa con, si yo ya tengo una rueda que está girando y tengo ciertas ventas, qué puedo hacer para crecer sin estar todo el tiempo desesperada buscando un nuevo cliente, o esa cuestión de que parece que si no estoy vendiendo todo el tiempo poniendo mi atención en ventas, no hay forma de crecer, ¿sí? Entonces, la idea de esta clase, lo ideal sería que se vayan con una idea de que se puede hacer bastantes cosas una vez que uno ya está girando, ¿sí? Con su rueda. Obviamente que, como dijimos, tenemos que tener algunas ventas, pero bueno, hay mucho que se puede hacer. Entonces, vamos a avanzar. Lo primero que me gustaría es que nos pongamos de acuerdo con la idea de crecer con el emprendimiento, ¿no? ¿Qué significa crecer? Entonces yo les voy a dar algunas opciones acá, la que se anima me puede elegir alguna opción y si no lo vamos charlando entre todos. Pero crecer con el emprendimiento puede ser que sea, ahí está, o vender más, muchas veces me dicen, no, es vender más, tener más dinero, tener empleados, todo lo anterior. Alguien que se anime, ¿qué significa crecer con sus emprendimientos? ¿Todos los días tener una nueva venta, un nuevo cliente? ¿Alguien que se anime a decir algo? Bueno, crecer con nuestro emprendimiento tiene que ver con estas cosas, pero en realidad va un poco más. En realidad crecer no siempre significa lo mismo y para eso vamos a hablar de un concepto que tiene que ver con que emprendedor y emprendimiento no es lo mismo. Entonces, a veces se confunde porque lo que para mí es crecer como persona, como emprendedora, como dueña de mi emprendimiento, no significa lo mismo para mi emprendimiento. El emprendimiento de ustedes no son lo mismo y necesitan cosas distintas. Entonces, el emprendimiento, nos vamos a poner de acuerdo acá, que es como si fuera una maquinita donde adentro ocurren cosas. Ocurre la producción de los productos, ocurre la venta, la compra de insumos, la compra de productos que entregan, ocurren un montón de cuestiones que tienen que ver más con este dispositivo o esta maquinita y no tanto con ustedes, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de emprendedor, que sería la persona, ustedes que toman las decisiones, pueden atravesar los millones de cosas, ¿no? En este momento crecer puede ser para ustedes hasta diseñar un nuevo producto, crecer de ser reconocidas como emprendedoras o como en cierta rubro se hacen un servicio. Eso es lo que a ustedes les pueden hacer sentir que están creciendo o no. Pero la realidad es que para el emprendimiento hay cuestiones muy concretas, ¿sí? Y depende del momento o de la edad que tiene. Nosotros en Odra hablamos del emprendimiento y lo dividimos que está en distintas fases, ¿sí? Entonces, para un emprendimiento, este proceso está vivo y va mutando de fases. Y nosotros vamos a reconocer 3 fases. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la fase. Acá hay una frase que siempre les digo a los emprendedores que digo, dime en qué fase estás y te diré qué significa crecer para tu emprendimiento. Y acá vamos a hablar un poquito de las fases que aparecen dentro del proceso de emprender, ¿sí? Entonces, nosotros en esta charla vamos a hablar de las primeras 3. La realidad es que dentro de Odra identificamos que hay 5 fases en el proceso de crecer de un emprendimiento. Las primeras 3 son como las más, yo diría que son como las más importantes porque son las que crean esta estructura de emprendimiento, esta maquinita elevando cuerpo, va creando ese escenario para que realmente uno pueda después expandirse y llegar a cosas más grandes. Pero digamos que estas primeras 3 son las fases en las que yo encuentro a la mayoría de los emprendedores que se acercan a Odra, ¿sí? Entonces, la primera fase la vamos a reconocer o la vamos a llamar como la fase de activación,
que es cuando uno empieza a tener una idea y en realidad crecer en esta fase significa que vos lograste materializar esa idea, convertirla en algo concreto, que ya no quede solo en tu mundo de las ideas, sino que la pudiste convertir o en un curso o en un producto que ya está materializado, que se lo podés mostrar a alguien, que le podés decir, mira, esto funciona para esto, no está ya en tu mente, sino que es algo palpable, algo que lo podés mostrar, ¿sí? Entonces, el desafío de crecer en esta etapa es armar un prototipo y ponerlo a prueba, ¿sí? Ponerlo a prueba significa que hasta lo pudiste materializar y pudiste contar qué hace y pudiste generar un interés en un alguien y ese alguien decidió hasta pagarte, darte un dinero por eso. Entonces, ahí cumpliste un primer ciclo que se le llama el ciclo de activación del emprendimiento, que es cuando tu idea se convirtió en algo valioso para alguien más que hasta estuvo dispuesto a pagar dinero. Bien, este primer ciclo, muchos emprendedores lo hacen de manera natural y orgánica, es como que crean algo, enseguida les es fácil comunicarlo y lo venden. ¿Sí? Es como que pasan rápido por esta fase y ni la identifican como que la pasaron. Y hay emprendedores que no, que les cuesta muchísimo arrancar, ¿bien? Entonces, la primera fase de crecimiento de tu emprendimiento es que esa idea logre cumplir un primer ciclo operativo y logre convertir la idea en dinero, ¿sí? Que pase por todas las instancias hasta que se convirtió en dinero. Cuando vos lograste eso, un solo producto o servicio que lo convertiste en dinero, superaste la fase 1. Fin. Hay muchos que la hacen casi instantánea, y se me ocurre algo, enseguida lo comentan como, ni siquiera tiene que ser ordenado. Si lo lograste comunicar y alguien te lo compró, se entusiasmó, le gustó y te lo pagó, lograste tu primer nivel de crecimiento. Ahí creciste como emprendimiento, ¿sí? La primera escala. Ahora, la segunda, bueno, esta es la activación operativa. A esta fase nosotros le llamamos resistencia. Y realmente es una fase que es resistir, llorar lágrimas de sangre. No, es como esta parte, es la más, no sé si es la más difícil, porque cada etapa tiene su dificultad, pero en esta etapa es donde se ponen en juego cuestiones que tienen que ver con el sostenerse, ¿sí? El sostener en el tiempo. Y esta etapa lo que busca está muy vinculada al emprendedor que es unipersonal, al emprendedor que hace todo, ¿sí? Cuando nosotros estamos trabajando en nuestros emprendimientos, hacemos absolutamente todo, tenemos que mantenerlo operativo desde nuestra propia energía, vendiendo, atendiendo a un cliente, contestando un mensaje, ahora que tenemos que comunicar en Instagram, no sé, haciendo una publicación, editando la publicación, todo, absolutamente todo lo hacemos nosotros, estamos en esta etapa, ¿bien? ¿Cuál es el objetivo de crecimiento? En esta etapa, crecer significa que lograste construir tu sueldo, un sueldo estable. ¿Para quién? Para el emprendedor, para el que está activando toda esta parte operativa. ¿Por qué? Porque el objetivo de crecimiento del emprendimiento es que vos logres estabilidad operativa, que dejes de pensar, che, me dedicaré a esto, sirve, que te levantes un día y digas, yo trabajo de esto. No que te levantes todos los días pensando, uy, esto servirá, valdrá la pena seguir, me convendrá ir a buscar otro trabajo. Mientras uno siga con esa idea en la cabeza, está en esta fase. Cuando uno realmente se levanta todos los días a trabajar, quiere decir que ya está, que ya esta fase la cumplimos, que quiere decir que creció nuevamente nuestro emprendimiento porque el empleado principal, que somos nosotros, ya tiene un sueldo estable, ¿sí? Construyó ese sueldo que hace que no necesite estar pensando todo el tiempo si tiene que salir a buscar otro trabajo, si le conviene dejarlo, si está tentado en buscar la estabilidad por otro lado. Consiguió esa estabilidad de sueldo como si estuviese trabajando en otro lado, ¿sí? Ese es el segundo nivel de crecimiento. A ver, no estamos hablando de ventas y obviamente que acá hay ventas, pero lo que estamos tratando de correr es el eje de lo que tengo que conseguir, porque si yo en esta fase me concentro en que tengo que lograr ese sueldo, estoy más enfocada en otras cuestiones que se tienen que dar para que ese sueldo realmente aparezca. Ahora vamos a charlar un poquito de cuáles son esas cosas que se tienen que dar, ¿bien? Porque a veces vender mucho, sin tener en cuenta las cuestiones que vamos a ver ahora, hacen que ese sueldo no llegue, que tengas como espasmos, como que de golpe entró mucha plata, 1 o 2 meses y después nada.
mucha plata y nada. ¿Y eso es un sueldo realmente estable? No, la estabilidad es que vos hayas construido verdaderamente un sueldo, es que vos tengas la tranquilidad de que ese dinero, que es un sueldo coherente, que paga las horas que vos estás trabajando, lo tengas todos los meses, que esté esa tranquilidad, ¿sí? Quizás no estamos todavía hablando de ganancias ni de proyección de saltos, estamos hablando de que tengas esa estabilidad de sueldo, que el empleado principal de tu emprendimiento tenga ese sueldo y no esté compitiendo todo el tiempo con conseguir otro trabajo, ¿bien? Bueno, y la fase 3 ya es otro nivel de crecimiento que tiene que ver con esto de que cuando yo ya realmente logré construir ese sueldo estable, el siguiente nivel es dejar de ser, que el emprendedor deje de ser el empleado del emprendimiento y empiece a ser el jefe, ¿sí? Porque muchas veces nosotros arrancamos a emprender diciendo, uy, ahora quiero armar mi emprendimiento porque quiero ser mi propia jefa, mi propio jefe, y en realidad es eso, nos encontramos con que en los primeros pasos estamos siendo los empleados y muchas veces mal pagos. Entonces, cuando uno realmente empieza a ser el jefe de su emprendimiento, o la jefa, quiere decir que empezó a armar equipo, que ya la parte operativa, que logramos activarla en la segunda fase, ya no depende todo de nosotros, que ya podemos empezar algunas, empezar a delegarlas. Podemos empezar a asumir que hay cosas que las puede empezar a hacer otro, y cuando yo puedo delegar alguna tarea, no significa que, listo, no trabajo más. Significa que ese tiempo del que yo estaba muy vinculado en lo operativo, lo recupero. Y cuando lo recupero, ¿qué empieza a pasar? Empieza a pasar que yo puedo seguir estando en mi emprendimiento y mirando, pero empiezo a mirar con otros ojos, con unos ojos un poco más estratégicos, con unos ojos menos estresados, porque mi estabilidad ya la tengo, porque ya empiezo a entender que puedo, hacia dónde quiero llevar al emprendimiento. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a desarrollar otras cuestiones que tienen que ver con armar el equipo y saber coordinar el trabajo de otros, ¿sí? Para hacer uso de las horas de otra persona para llevar el emprendimiento hacia cosas más grandes, ¿bien? Entonces, ahora les hago una pregunta y me gustaría que, sí, por favor, para poder avanzar y que les nutra mejor, todos los que están acá, si pueden poner acá en mensajito, si están en el 1, un número, para ver dónde se identifican, si están en fase 1, fase 2 o fase 3. Si ya lograron vender un primer producto, listo, esas ya la superaron. Si todavía son unipersonales, que todavía el emprendimiento depende de ustedes totalmente y no tienen esa seguridad de que van a tener el sueldo todos los meses, están en la 2. Y si ya están teniendo equipo de trabajo y están con otros desafíos, están en la 3. 1, 2, 3. ¿Dónde están? Acá vamos contestando, muy bien. Bueno, 2, 2, bien. Yo asumo que la mayoría, por los mensajitos que si estás, vos estás en 2, aunque te conozco, estás en 2. Pero bueno, la mayoría de, acá 2, bien. La mayoría de los que pude llegar a ver los Instagram, que se anotaron y por algunas cuestiones que fui detectando, están en 2, y algunos que me preguntaron cosas o que también hablaron con Flor, están en 2, porque justamente cuando uno está en 3, en general, acá en 1, bueno, acá tenemos una que está en 1, está probando el prototipo de su emprendimiento. Ahí lo que tenés que hacer es tranquila con toda la información que vas a escuchar. No te estreses, porque justamente parte de esto es saber en qué fase estoy. Lo que tienen que hacer es que yo ahora les voy a hablar de todo lo que hay que trabajar en la fase 2, ¿sí? Para lograr esa estabilidad, para construir ese sueldo. Pero para la que está en fase 1, no te estreses, porque igual es lo próximo que viene, ¿no? Una vez que lográs, el 1 es como que si vos no lográs vender ese prototipo, tenés que trabajar en ajustarlo hasta que, o comunicarlo hasta que alguien se anime a probarlo. Pero cuando vos ya vendiste uno, ya está. Ya estás entrando en la otra fase, ¿bien? Antes de pasar a las herramientas de fase 2 que tenemos que desarrollar, tenemos que saber que una fase es un rango. Cuando uno habla de una fase, hay una parte que hay personas que pueden estar en fase 2 empezándola, y personas que estén en fase 2 casi terminándola y sintiendo ya casi esa estabilidad, como que está como por dar los pasos hacia fase 3, ¿bien? Ahora, la realidad es que yo, si no tengo todo lo que les voy a mostrar ahora resuelto,
sigo en fase 2, ¿sí? ¿Y esto por qué se los digo? Porque es importante saber dónde estoy y en lo que me tengo que enfocar, porque la realidad es que cuando uno emprende, estamos como en un universo mezclado y nos vamos encontrando con situaciones que nos quieren jalar hacia fase 3 como oportunidades de hacer cosas que nos desenfocan. Entonces, cuando uno entiende que está en la fase que lo único que se tiene que enfocar es en resolver esto, empieza a utilizar mejor su energía, ¿sí? Porque muchas veces no crecemos porque nos estamos desenfocando queriendo hacer cosas que tocan, por ejemplo, para gente que está en adultos y en realidad todavía están en edad de niños, ¿sí? Entonces nos desenfocamos. Tenemos que resolver primero lo que toca para después estar bien posicionados en lo que viene después. Bien. Entonces, ya sabemos que la mayoría está en fase 2. Entonces, vamos a ver, qué suerte, porque me imaginé que... Crecimiento de fase 2. Entonces, ¿cómo vamos a construir el sueldo? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para construir ese sueldo que nos garantiza que estamos creciendo genuinamente si estamos en esa fase? Entonces, la realidad es que construir un sueldo se tienen que dar estas tres cosas. Tienen que correr en la ventanita. Acá. Nosotros tenemos que saber que el sueldo, para construirlo, tenemos que estar siempre invirtiendo la misma cantidad de horas en el emprendimiento. Por eso es importante que ustedes empiecen a pensar cuántas horas le dedican a su emprendimiento. ¿Bien? Porque si de golpe ustedes tuvieron un mes que lograron generar un resultado económico mayor que el mes anterior, pero le dedicaron el doble de horas, no, no está bien, porque para lograr ese resultado invirtieron más energía, ¿sí? Entonces, empezar a construir un sueldo significa que yo me empiezo a comprometer con una cantidad de horas que le voy a poder dedicar a mi emprendimiento. Y esa cantidad de horas tiene que ser algo que yo pueda sostener en el tiempo. Para decir, yo voy a crear un emprendimiento que tiene que funcionar con 30 horas semanales mías, 40 horas semanales mías, 20 horas, lo que yo pueda ahora. Pero esas horas las tengo que empezar a identificar y decir, estas son las cantidades de horas que voy a invertir. ¿Por qué? Porque yo después me tengo que lograr cubrir un sueldo coherente en función a esas horas, ¿sí? Si yo le dedico 10 horas semanales, no puedo estar pretendiendo un sueldo de 50 horas semanales, ¿sí? Y si le dedico 50 horas semanales, tengo que encontrar algo que me retribuya esa cantidad de horas, acorde, porque lo que estoy haciendo ahí no estoy haciendo en otro lado, ¿bien? Bueno, monto estable y realista. Acá es importante saber que el monto estable y realista tiene que ver con esto que dijimos. Si tengo una cantidad de horas, tiene que ser acorde a lo que podría yo cobrar en otro lugar por esa cantidad de horas, ¿sí? Porque muchas veces tengo emprendedores que me dicen, no, yo necesito para vivir, por ejemplo, 5 millones de pesos. Y está bien, porque nadie va a juzgar la vida que cada uno necesita, ¿sí? Eso está bien. Pero la realidad es que esos 5 millones de pesos, quizás el emprendimiento no te los pueda pagar como sueldo enseguida, te va a pagar un sueldo como por la cantidad de horas generales, quizás eso que vos necesitas de más, haya que generarlo después, en otra etapa de crecimiento. Pero primero tenemos que lograr construir un sueldo realista, ¿sí? Un sueldo que te pague tu emprendimiento las horas que vos vas a estar trabajando. No margen todavía, ¿bien? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Algo? Bien, y lo otro es la estabilidad y la continuidad. Que esto que yo logro conseguir ese sueldo, lo logre estable, ¿no? Que yo sepa que todos los meses lo voy a tener, ¿no? Que este mes lo conseguí, el mes que viene no, el mes que viene no, el otro conseguí el doble y al otro mes nada. Eso no, tenemos que ir logrando la estabilidad. El día que yo digo, ya hace 6 meses que logré todos los meses cobrarme mi sueldo estable, quiere decir que ahí realmente ocurrió la magia, ¿bien? Bueno, entonces una vez que tengo estas tres cosas, tenemos que saber que vamos a ver cómo tenemos que hacer para lograr esto, ¿sí? Cómo logramos cumplir con este sueldo, qué cosas se tienen que estar dando. Entonces, la realidad hay 5 cosas importantes que nosotros llamamos las llaves que activan el motor de crecimiento de un emprendimiento, ¿sí? Y estas 5 llaves las vamos a ir desarrollando una por una. Bien, hoy les voy a contar cada una de las llaves, qué son, qué les va a aportar y por qué son importantes empezar a enfocarnos. Bien, entonces dijimos, la primera llave es tener una agenda orgánica.
nosotros acabamos de ver que cuando estamos en fase 2, el emprendedor, o sea, ustedes son los que hacen todo, ¿sí? Tienen que hablar con un cliente, ir a comprar insumos, tienen que hacer absolutamente todo. Entonces, cada hora de tiempo de ustedes que se pierde es una hora de tiempo que perdemos en todo el emprendimiento, es el potencial de crecimiento del emprendimiento. Yo, hasta tan triste como que si te enfermas una semana entera el emprendimiento está frenado en esa etapa, ¿no? En fase 2. Entonces, nosotros tenemos que aprender a cuidar ese tiempo, porque si lo desperdiciamos, estamos desperdiciando nuestra capacidad de crear valor dentro del emprendimiento. ¿Bien? Entonces, ¿cómo podemos cuidar el tiempo del emprendedor? ¿Qué significa cuidarlo? Bueno, significa utilizarlo correctamente, significa usar el tiempo en las cosas que necesita el emprendimiento. Y acá les voy a traer algunos ejemplos. Yo tengo clientes que, justamente acabo de tener una entrevista con uno que tiene un comercio, y ellos no saben cuánto stock tienen de cierta mercadería, no tienen ni idea ni de la cantidad de producto que tienen, ni cuánta plata parada tienen ahí en el depósito, y eso me dicen, bueno, pero para saberlo tendría que hacer un inventario, tendría que contar los productos, y como que no quieren hacer eso, les da como fiaca, y por ahí se pasan muchas horas haciendo contenido para redes sociales, ¿sí? Y hoy en día no es que ellos, la verdad es que me dice, la verdad es que hacemos mucho contenido de redes sociales y no es que me llegan un montón de ventas por las redes sociales. De hecho, me pasa que pierdo muchas más ventas de gente que entra al local y me pide cosas que no tengo. Entonces, ¿dónde está? ¿Qué es lo que necesita el emprendimiento de esa persona? ¿Que hagan más contenido en redes sociales o que estén haciendo mejor un inventario para tener la información adecuada para hacer mejores compras y reponer mejor el inventario? Necesitan que le empiecen a dedicar energía al inventario, ¿sí? Porque imagínate que ya entra gente al local. Cada vez que entra una persona y que vos no tenés lo que esa persona te pide porque compraste mal, es la peor venta que podés perder, ¿sí? Eso es en un local. Bueno, cuando uno ofrece un servicio, también estar todo el tiempo haciendo contenido, y que después te pidan una entrevista y no tenés tiempo para dar la entrevista, es una persona interesada, genuina, y vos no tenés tiempo para coordinar una entrevista. Eso es lo mismo, es como que ahí hay un ruido de que tu tiempo no está siendo bien utilizado, ¿sí? Entonces, utilizar correctamente el tiempo es hacer lo que el emprendimiento necesita. Y para eso tenemos que saber qué le conviene al emprendimiento hacer cada día y en qué horario. Entonces, si ustedes son personas que se levantan y a veces están dando vueltas y dicen, ay, no sé qué hacer o qué podría hacer hoy, es una señal de que no están usando bien su tiempo. De que si no saben muy bien qué hacer y encaran como, porque la tendencia va a ser a empezar a hacer lo que más les gusta hacer a ustedes, los que menos trauma les causa. Por ejemplo, yo tengo clientas que ofrecen servicio que se ponen todo el tiempo a crear nuevos productos. En realidad no están vendiendo ni están enfocándose a comunicar quizás correctamente el producto que ya crearon, que ya le invirtieron horas, que ya grabaron contenido, y que en realidad lo que el emprendimiento está necesitando es que comuniquen mejor lo que están haciendo. Pero se levantan, se hacen un mate y lo que más ganas tienen de hacer es ponerse a escribir ideas. Y por ahí se pasan toda la mañana en eso, y eso es lo que necesita ¿quién? El emprendedor, pero no el emprendimiento. El emprendimiento tiene que tener una estrategia de trabajo que esté volcada en una agenda que te diga qué tenés que hacer a cada momento. Los lunes tenés que tener entrevistas, porque es el horario en que estás más tranquila y que no están tus hijos dando vuelta y que es el horario que no lo puedes desperdiciar, es el único momento que tenés. Ya el martes, miércoles, jueves estás con tus hijos, no podés en ese horario. Entonces, no puedes desperdiciar ese tiempo porque es el único momento que tenés para estar tranquila y poder charlar con alguien externo, un proveedor o un cliente, ¿sí? Entonces ya eso es volcarlo en la agenda y guardarlo, reservarlo y cuidarlo ese tiempo. Otro día, no sé, hay tareas que yo le llamo mucho las tareas de calle y de escritorio. Hay momentos que son más aptos para salir a la calle y hacer trámites y cosas, y hay momentos que son más aptos para quedarnos adentro analizando o evaluando cosas. ¿Sí? O hay momentos donde tengo que ir y abrir un local, sí o sí tengo que estar ahí. Bueno, empezar a mirar eso y empezar a convertir eso que es lo que nuestro emprendimiento necesita en decisiones
y armar una agenda que sea orgánica. Orgánica en el sentido de que la podemos sostener en el tiempo. La única manera que nosotros podemos crecer utilizando mejor nuestro tiempo es la repetición. Es decir, me levanto y tengo esto, me levanto y tengo esto. Yo siempre les digo, cuando construimos las agendas, yo tengo una charla, hablamos de muchas cosas de la vida de cada uno y definimos la agenda que pueden sostener. Cuando uno tiene un emprendimiento, tiene la posibilidad de disponer de ese tiempo. El tiempo, vos elegís cuándo hacer cada cosa. Ahora, una vez que lo elegiste, lo tenés que cumplir. Porque un gran error del emprendedor es decir, bueno, hoy no lo hice, lo hago mañana, lo hago pasado, sentir que está siempre disponible y terminó el día y no hiciste nada. ¿Sí? Y un día de que no hiciste nada, un día de que tu tiempo no se convirtió en algo que necesita el emprendimiento, es un día perdido. ¿Bien? Entonces, lo primero que tenemos que tener es una agenda que nos diga qué tenemos que hacer y que esté alineado a la estrategia del emprendimiento. De esa manera no desperdiciamos horas, no desperdiciamos el insumo principal. ¿Bien? Eso es lo primero que tenemos que lograr tener para poder construir realmente un sueldo, para construir, para ir teniendo que nuestro emprendimiento empiece a ser productivo. Otra cosa muy importante es la estructura de costos. Acá es algo que yo me sigo sorprendiendo, que la verdad es que yo escucho que hay por todos lados hablan de costos, pero nadie termina de entender muy bien qué es el costo, ¿sí? Y mucho menos la gente que hace servicios, lo veo mucho más. Por ahí el que vende productos asume el costo como lo que el proveedor le cobra. Entonces ya, bueno, tenemos una cuestión ahí. Pero también hay otros costos asociados dependiendo del tipo de emprendimiento que uno tiene. Pero lo más importante que quiero que se lleve en esta charla es que hay dos tipos de costos que tienen que empezar a reconocer. Uno es lo que tiene que ver con la estructura de costos, incluye la parte del costo directo, que es el costo por hacer lo que se lleva al cliente. Todo, independientemente del emprendimiento que tengamos, si es servicio, si vendemos productos que compramos o si producimos cosas, hay algo que es el costo directo, que es el costo por hacer lo que el cliente se lleva que hicimos o el costo que el cliente se lleva por lo que le estamos entregando. Si nosotros tenemos, compramos y vendemos productos, es más allá del costo del producto, es el tiempo que invertí en gestionar inventarios, en saber esto me falta, lo tengo que comprar, tengo que hablar con el proveedor. Todo ese costo está asociado a ese tipo de servicio, de rubro. Cuando hago un servicio, el mayor costo es el tiempo que se lleva al cliente cuando le estoy entregando el servicio. En el momento que yo le estoy entregando el servicio, el cliente se está llevando puesto mi tiempo, ¿sí? En una reunión, en una charla, en un ajuste de un proyecto, en un evento, todo ese momento en el que yo estoy físicamente con el cliente se lo está llevando puesto. Así que ese es el costo directo. Y por el otro lado, cuando fabrico un producto está el costo del tiempo que yo le estoy dedicando a la fabricación, ¿sí? Después, por otro lado, tenemos los costos indirectos, y estos son los que menos veo que miden. Bueno, acá, esto es una conclusión de lo anterior, que es lo mínimo que lo mínimo que yo puedo cobrar un producto es ese costo directo. O sea, si a mí mi cliente se llevó 3 horas mías de mi tiempo, yo tengo que poder saber cobrar esas 3 horas. ¿Sí? Como mínimo. La base, vos decís, bueno, estoy sin trabajo y quiero que me compren sí o sí el servicio, bueno, como mínimo le tengo que cobrar el tiempo que estuve ahí, aunque no le cobre ningún diferencial, ningún margen. ¿Bien? Como mínimo le estoy vendiendo un producto, le tengo que cobrar lo que me cobró el proveedor y el tiempo que me llevó a mí llevárselo o hacer que le llegue a la casa. Como mínimo, eso lo tenemos que recuperar. Y después tenemos los costos indirectos, que tienen que ver con el esfuerzo de sostener el emprendimiento, ¿sí? Y acá, ¿cuáles pueden ser los costos indirectos? Son aquellos costos que no están vinculados directamente a un cliente, sino que están vinculados a mantener vivo el emprendimiento. Si vos tenés un local, a pagar un alquiler. Vendas o no vendas, el alquiler lo tenés que pagar igual. Si tenés a alguien que viene a limpiar el local cada tanto y eso mantiene el lugar limpio para que puedan tener, venga o no venga un cliente, le tenés que pagar a esa persona. En el caso de los que venden productos, todo el stock que tenemos estoqueado y que tengo que tener disponible para si entra alguien tenerlo,
eso es un costo de tener plata parada y es un costo de oportunidad, es un costo que tengo que tener para tener disponible el producto. No puede entrar una persona y decir, ay, quisiera tal cosa así, pero llamo al proveedor ahí que me lo traen. No, yo lo tengo que tener disponible para poder hacer la venta. Bueno, eso es un costo que también es un costo de poder sostener el emprendimiento, es un costo indirecto. ¿Bien? Entonces, tener una estructura de costos bien definida y que es la base, porque como dijimos, yo no puedo cobrar nada sin saber cuál es lo mínimo que tengo que recuperar. Y acá volvemos a conectar. El mayor costo que tiene todo lo que yo haga también es la inversión de mi tiempo. ¿Sí? Tengo que lograr traducir ese tiempo que estoy invirtiendo en poder pagármelo como sueldo. O sea que si yo no lo contemplo, no estoy construyendo ese sueldo que tengo que crear. No estoy construyendo esa estabilidad. Acá les hago una pregunta. ¿Alguna contempla el tiempo que invierte en hacer, brindar servicio, en hacer un producto, en atender un local? ¿Lo contemplan? ¿Sí, no? ¿Algo? No, no, no. Bien. Alguna por ahí me dice que sí, puede pasar. Solo el tiempo de entrega. Bueno, bien. Bueno, ahora, ya hablamos de la agenda, que no, la agenda nos dice usar bien el tiempo, usar lo que necesita el emprendimiento. Hablamos de la estructura de costos, que nos dice que no podemos cobrar menos que eso, porque tenemos que el tiempo es parte del costo, ¿sí? O sea que tenemos que tener una estructura de costos sana, que nos mantenga saludable el emprendimiento, que cuide nuestra estabilidad y la del emprendimiento. Y por el otro lado, ahora vamos a hablar de algo que esto sí que por ahí es nuevo, que tiene que ver con el flujo del emprendimiento, ¿sí? El flujo del emprendimiento tiene que ver con empezar a ver nuestro emprendimiento y medir la relación que hay entre lo que entra y lo que sale de dinero, ¿bien? Cada vez que nosotros vendemos algo, cobramos, entra un dinero, ¿sí? Entra plata. De esa plata que entra, digamos que hay una parte, como ya vamos a ver, es el costo y otra parte es margen. Pero bueno, supongamos que entra plata. Hay cosas que hacen que entre en plata y hay cosas que hacen que salga plata, ¿sí? Como vimos, pagar un alquiler, pagar un sueldo. Entonces, todo lo que hace que entre tiene que ver con cobrar cosas que logré vender. Ahora, todo lo que sale tiene que ver con, como vimos, costos indirectos, que si yo cobré el producto, eso ya está cubierto, si lo medí bien. Si lo medí bien, cada vez que vendo un producto o un servicio, por lo menos ya sé que con ese ingreso cubrí los costos. Lo que ocurre muchas veces es que no están medidos, entonces cobro y a veces ni recupero lo que invertí. Sí recupero lo que es claro, un material, un insumo, pero muchas veces no recupero mi tiempo. Pero bueno, supongamos que está bien hecha la estructura y con lo que entra recuperé el costo. Pero después hay una parte de lo que ingresa que me tiene que ayudar a mí a cubrir los costos directos, los alquileres y todo, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a dar a mí esa información de si vengo bien, si realmente estoy bien y no tengo que estar mirando producto por producto? Lo que me va a dar a mí esa información es el flujo, la relación de entrada y salida dentro de un mismo mes. El flujo se mide semanalmente, mensualmente, pero se analiza anualmente. Entonces, esto, si se quieren llevar algo nuevo de esta clase, lo más importante es esto, los emprendimientos no se miden ni se analizan diariamente. Ay, un mes negativo no es, no me estoy fundiendo, 2 meses negativos no es, listo, tengo que dejar el emprendimiento, no. Si nosotros decidimos tener un emprendimiento, tenemos que tener una proyección anual. Construir esta estabilidad de la que estamos hablando, quizás a veces te lleva un año. Si vos arrancás un emprendimiento y pretendés tener ese sueldo que esperás en 2 o 3 meses, no estás teniendo un emprendimiento, estás teniendo un negocio. Que si tengo esta plata y la quiero convertir en 3 meses en algo, poné la plata en un plazo fijo, ¿sí? Ahora hay de todo, yo ni sé, pero hay un montón de herramientas ahora financieras que quizás va a ser mejor negocio. Pero el emprendimiento no es un negocio. El emprendimiento es un dispositivo que estamos creando con un potencial de crecimiento que puede impactar positivamente en nuestras vidas si respetamos sus etapas de crecimiento, ¿sí? Entonces, el flujo de un emprendimiento te muestra cómo terminó, cerró el mes.
¿Y qué quiere decir un flujo negativo? Un mes que cerró negativo el flujo. Quiere decir que salió más de lo que entró. Quiere decir que entre todo lo que tuve que pagar del mes, el alquiler y todo este mes, no me alcanzó con la plata que entró. Pero eso es grave, y la verdad que no es grave en un mes. Es grave si todo el año es así. Pero nosotros sabemos que hay emprendimientos que son estacionales y que hay momentos del año en donde entra mucha plata, entra más plata que la que sale, porque de golpe tenés picos más altos, porque no sé si es verano, si es momento en donde la gente, Navidad, si compramos productos, si hay fechas en las que ofrecemos servicios que la gente consume más ese servicio. Entonces esos meses, no es que, esos 2 meses gané un montón de plata y me la gasté, y después vienen 2 o 3 meses de baja y digo, ay, me voy a fundir. No, si tenemos emprendimientos tenemos que aprender a leer el flujo. Quiere decir que los meses de alza tengo que ver si realmente fue ganancia genuina o no. Fue un flujo, un mes donde cerró positivo y que me va a servir para compensar los meses bajos del año, ¿sí? Entonces, empezar a medir la relación de lo que entra y de lo que sale cada mes nos va a ayudar a armar un gráfico que es una curva donde vos podés ver los picos de alto y bajo, que es la relación es ingresos versus egresos en el tiempo, ¿sí? Si tuviste un mes negativo va a ser un pico para abajo. Lo ideal sería que se mantenga una curva estable, ¿sí? Pero bueno, a veces hay emprendimientos que naturalmente tienen picos. Lo importante es que si uno lo empieza a medir, empieza a entender cómo se comporta su emprendimiento y empieza a bajar ese estrés. Y empieza a construir estrategias en función a cómo se comporta el emprendimiento. ¿Alguien alguna vez analizó su emprendimiento a nivel anual? ¿No? Estamos tan metidos en el día a día que ese estrés... No, no, bueno. Bien. La realidad es que eso, tenemos que, yo les digo porque muchas personas que se acercan a Odra frustradas, y a veces yo miro los flujos de sus emprendimientos y digo, pero tu emprendimiento está bárbaro, o sea, hace un emprendimiento que hace 2 años que está y que tiene por ahí un flujo estable, que paga todo lo que tiene que pagar y le queda un margen bajito y cada tanto baja un poco y después tiene sus picos, es espectacular. Pero no hago análisis, tengo idea de picos, pero no hago análisis serio anual. Bueno, es importantísimo que empecemos a ver, porque a veces es como le vuelvo a decir lo mismo, emprendedor y emprendimiento no es lo mismo. A veces nuestra ansiedad o nuestra necesidad personal de que ocurran cosas en cierto tiempo hacen que matemos emprendimientos que vienen muy bien, ¿sí? Por eso es tan importante que analicemos estas cuestiones de nuestro emprendimiento, que nos corramos un poco el foco de la persona y empecemos a entender qué necesita nuestro emprendimiento para crecer. Si nuestro emprendimiento obtiene lo que necesita, va a crecer más rápido y nosotros como emprendedores vamos a obtener lo que necesitamos más rápido. ¿Sí? Bien. Acá. Bueno, ya. Esto lo que nos permite empezar a analizar anualmente nuestros emprendimientos es empezar a tener una estabilidad mental y cuidar nuestra estabilidad y adelantarnos a lo que viene, porque si yo ya sé, este año analizo cómo se comporta y ya sé que cierto momento del mes está en baja, me permite quizás crear alguna acción que decís, mira, no sé, yo vendo helados y en invierno baja el consumo, bueno, capaz que en invierno activo dentro de mi emprendimiento alguna unidad de negocios que vaya, no sé, agrego café, cualquier cosa. Entonces es decir, bueno, en el momento que baja el consumo de helado, aumenta el consumo de café y hay equilibrio un poco, ¿sí? Para contrarrestar esa baja. Entonces, entender nos permite tomar decisiones más estratégicas, ¿bien? Bueno, ahora vamos a ir ya estamos con la cuarta herramienta o la cuarta cosa que tenemos que observar, el precio de venta adecuado. Bueno, muchas veces los precios de venta, yo veo que la gente vende en función a lo que le dijeron que tienen que vender, o hacen cuentas tipo, bueno, el doble, me salió tanto, le pongo el doble, no hay mucho más análisis de cuál es el precio de venta. Y acá hay algo importante que tenemos que empezar a analizar, que el precio de venta, ¿qué es? Costo más margen, esa es la ecuación, ¿sí?
Ahora, recién vimos que los costos no es solamente el costo, por ejemplo, de un material que te salió, de un insumo. El costo tiene que ver con el costo del tiempo también que te lleva a hacer algo, tenés que cubrir el esfuerzo que te llevó a lograr tener ese producto o brindar ese servicio, y además tiene un margen, ¿sí? Ahora, siempre que hablamos de precio de venta, nunca es un valor absoluto, siempre es un rango de valores. Vos vas a ver un servicio, no sé, vas a una psicóloga y hay una sesión de terapia y tenés psicólogos que te cobran 20, 25, 30 o 25, 30, 35, ¿sí? Entonces, por el mismo servicio, porque vos podés decir, la verdad que es una terapeuta reconocida, me la recomendaron todo, y decís, bueno, puedo pasar entre 25 y 35, hay un rango de valores, ¿sí? No es un único valor. Entonces, ¿dónde cambia acá? Si yo miro esa ecuación y pongo el precio de venta ahí, que digo, bueno, cobro 30 o 25, ¿qué otra cosa puede variar de mi ecuación ahí? ¿Qué es lo que varía? ¿Se animan a decir? Si yo pongo precio de venta 30, ¿qué más puede variar ahí? La calidad. No, la calidad, supónganse que tengo 3 personas que ofrecen un servicio de buena calidad, las 3 en el mismo nivel de calidad, pero uno lo vende 25, el otro 30, el otro 35, porque eso ocurre, ¿sí? Vos salís a la calle, parece. El margen, muy bien. El margen, ¿por qué? Porque el costo no va a cambiar, el costo tiene que ver con nosotros, el costo es interno, es el esfuerzo que me lleva a mí ofrecer ese servicio. Entonces, nosotros cuando ofrecemos un servicio, lo que le damos a la persona tiene que ver con nuestras decisiones. Quizás hay terapeutas que solo tienen la sesión en ese momento y se acabó, cortan y entran a otra, cortan y nada más. Hay otras que por ahí se preparan, el margen le pongo yo. Bueno, hay otras que se preparan, tienen después la sesión, o sea que por ahí le dedican media hora antes de la sesión, 1 hora de la sesión y media hora después de la sesión. Ya le están invirtiendo 2 horas y por ahí la otra invirtió una sola hora. Y por ahí cobran lo mismo. Entonces, el esfuerzo tiene que ver con decisiones internas. Yo produzco un producto, produzco un producto que por ahí lo hago artesanalmente y tengo que invertir 10 horas para hacerlo. Y por ahí otro que vende mucho volumen, tiene una máquina y hace el mismo producto, porque por ahí llegamos al mismo nivel de resultado de calidad. Pero yo invertí 10 horas y el otro invirtió 5 o 4 o 3 y lo vendemos al mismo precio. ¿Dónde cambia? El esfuerzo mío es más grande, entonces al mismo precio voy a tener menos margen, ¿sí? Entonces, esto nos tiene que empezar a dar una idea de que tenemos que empezar a saber bien el esfuerzo que nos lleva a hacer algo y empezar a mirar afuera que hay un rango de precios de venta y que el precio de venta, perdón, lo termina definiendo el mercado, porque el mercado te dice que está dispuesto a pagar cierto rango. Si vendés entre 25 y 35 es porque alguien 35 lo paga, ¿sí? Entonces, el mercado te define el máximo de lo que vos podés llegar a cobrar, porque también es verdad que ya después 40 y 45 no te lo paga nadie, en un cierto nivel. Si hablamos de por ahí de algún terapeuta súper mega reconocido, ya no está en competencia, ya quiero con ese terapeuta, que es súper famoso y quiero. Entonces hay momentos donde se salta, ¿no? Ya el precio. Pero mientras estemos en un punto donde el mercado sigue siendo el que define el precio, yo tengo que tener claro mi costo para definir mi rango de precio de venta. Como mínimo, tengo que cobrar lo que me cuesta a mí. Y eso depende de mí, de mis decisiones internas, de lo que decido ofrecer, de la máquina que tengo, del tiempo que tengo disponible, del conocimiento que tengo, porque por ahí tengo poco conocimiento y tardo más que otros, porque todavía no tengo el ejercicio de hacerlo más rápido. Entonces, mi rango de precios va a ser siempre, mi mínimo me lo va a determinar el costo, por eso es tan importante que yo tenga claro mi costo, porque si no ya arranco mal. Y el máximo me lo va a dar el mercado. Ahora, acá hay un ejercicio que es, cuando yo tengo claridad de mi máximo y mi mínimo, el valor que yo voy a elegir, el adecuado para mí, una vez que tengo el rango bien definido, es el que puedo sostener. ¿Y el que puedo sostener qué? El que puedo sostener también en términos
de personalidad, de animarme, porque la verdad es que vos decís, bueno, el mercado está dispuesto a pagarte hasta 35. ¿Vos te animás a decir 35? Vos decís, yo, no sé, 25 es lo mínimo porque es lo que me sale, listo. Ahora 27 y por ahí un poco más me animo. 28, ya me empiezo a poner nerviosa. 29, 30, no. Y si no te sale 30, no lo puedes vender a 30. Porque hay algo del proceso de venta, que es o para otra clase, que uno en el momento de vender tiene que tener seguridad también para poder decirlo. Si no, no te sale. O sea, vos te la tenés que creer. Y esto que les digo que parece tan hasta ridículo, la realidad es que no, porque también identificar hasta dónde vos te animás es un ejercicio, porque después te vas a ir animando más. Pero lo que no podés es estar tenso en el momento de vender. Tiene que haber una tensión positiva. Es como una tensión pero que se puede resistir. Si yo ya no la resisto, no voy a vender nada, no me lo voy a creer. ¿Sí? Y es muy importante que yo esté segura al momento de vender. Entonces, mi seguridad tiene que estar en dos cosas, en saber que no lo estoy regalando y en poder sostenerlo desde mi discurso. ¿Sí? Importante. Y esto del sostener, como dijimos, sostenerlo desde el discurso, pero también a veces cuando hacemos este ejercicio y realmente somos conscientes de nuestra estructura de costos, descubrimos que en esta etapa de nuestro emprendimiento hay productos o servicios que no los podemos ofrecer, porque el mercado está dispuesto a pagar algo que yo con mi poca experiencia, que soy muy lenta, o con la máquina que tengo, o no puedo cobrar ni siquiera el costo de lo que me lleva a mí, porque allá afuera hay un montón que lo cobran más barato, porque realmente tienen una estructura distinta a la mía internamente. Entonces yo hoy, lo que el mercado está dispuesto a pagar, yo este producto, este servicio, no lo puedo ofrecer. ¿Qué hacemos? ¿Salimos igual a venderlo más caro? No, también hay que aprender que hay ciertos productos o servicios que en ciertas etapas de nuestro emprendimiento no son los adecuados para tenerlos en nuestra cartera de oferta. Que no quiere decir que más adelante sí, quizás cuando tengas equipo de trabajo y puedas reducir los costos porque tengas más volumen o lo que sea, pero hay etapas en las que hay productos o servicios que no son para nosotros en ese momento. Y ahí volvemos a lo mismo, emprendedor o emprendimiento. Muchas veces el emprendedor, porque le gusta ese producto, porque quiere vender ese servicio, está bien, pero eso atenta contra el emprendimiento. No puede el emprendimiento sostener eso en ese momento. No lo puede sostener. ¿Sí? Entonces, otra vez, todo el tiempo estar mirando, ¿esto lo quiero hacer yo o es lo que necesita el emprendimiento? Para tener esa claridad tenemos que tener esto muy claro, la estructura de costos y muy claro lo que el mercado está dispuesto a pagar hoy. ¿Bien? Bueno, y por último, el quinto, es la salud del emprendimiento. Y acá hablamos de agenda orgánica, de saber qué hay que hacer en cada momento. Hablamos de estructura de costos, hablamos de flujo del emprendimiento, hablamos de precio de venta y hablamos de la salud del emprendimiento. La salud del emprendimiento es una consecuencia de 4 indicadores que tenemos que empezar a tener en órbita como emprendedores en esta fase 2. Tiene que ver con 4 cuestiones que son el flujo del emprendimiento, como vimos, esto, empezar a observar cómo cierra mensualmente nuestro emprendimiento, la relación entre ingresos y egresos. Tenemos que empezar a medir la liquidez. ¿Qué es la liquidez de un emprendimiento? La liquidez de un emprendimiento tiene que ver con justamente el dinero líquido. Puede pasar que vos no generes mucho margen en un emprendimiento, quizás casi que cobrás lo mismo que vendés, pero que circula plata. Esos emprendimientos que dicen, uy, la vi pasar, no me quedó plata, pero todo el tiempo ven que tienen plata, pero al final de mes no les queda margen, no les quedan diferencia. Pero tienen disponibilidad, ¿sí? Eso ocurre mucho en los comercios, porque como sea, algo en el día venden, entonces plata siempre tienen. A ver, hay otros emprendimientos que no tienen mucho margen. Emprendimientos que, por ejemplo, cobran el inicio de un proyecto y hasta que no terminan no lo cobran el resto, entonces por ahí, si se atrasaron, pasan 2 o 3 meses hasta que pueden cobrar el final del proyecto. Entonces, el ciclo entre que cobré, tuve el adelanto y terminé de cobrar, por ahí pasaron 2 o 3 meses. Eso es un emprendimiento que la vuelta es medio lenta y poca liquidez. Entonces,
uno puede generar dinero, pero también la liquidez es clave porque la necesitamos para pagar cosas en el día a día, ¿sí? Entonces, si vos tenés emprendimientos, que tenés muchas ventas, que te pagan mucha plata toda junta, pero después por ahí pasás 2 o 3 periodos sin dinero, tenés que tener cuidado porque hay que cuidar esa liquidez, porque vos necesitas tener plata para todos los días. Hay gastos que son diarios, semanales y mensuales, ¿sí? Bien, eso es algo que tenemos que aprender a medir cómo está nuestro emprendimiento en función de eso. Después la deuda. ¿Tener deuda o no tener deuda? ¿Sí? Tener deuda no es grave. Muchas veces hay emprendedores que tienen un miedo a tener un crédito, a sacar un préstamo. En realidad, si vos tenés una deuda que con lo que te ingresa en el mes, la relación de ingresos y egresos, si el egreso es una cuota de una deuda que vos te la podés pagar, y eso ¿cuál es el problema? ¿Hay problema? No. Ahora, si vos tenés una deuda que en relación al flujo que tenés no la podés pagar, ahí tenemos un problema, porque ahí sí, porque es un estrés total, te quedás sin liquidez también. La liquidez es algo también importante, a mí me gusta decir esto. Hay emprendimientos que por ahí, con todo lo que ingresan el mes, logran pagar todo lo que tiene que salir, pero entra tarde la plata. Es como si yo te dijera, tengo que pagar todo del 1 al 10, pero algunos clientes me pagan el 15. En realidad, cuando me pagan el 15, ya tengo la plata que yo tenía que pagar del 1 al 10, pero me la pagaron el 15, así que la estoy pagando tarde. Eso habla de liquidez como complicada, ¿sí? Porque vos necesitas la plata para pagarla en un momento y te entra más tarde. No está la liquidez tan fluida. ¿Bien? Y por último tenemos la rentabilidad, que tiene que ver con esto de generar ese margen, generar una diferencia entre recuperar todo el costo y generar una diferencia. Ese margen me habla de cuán rentable fue el mes. Si yo recuperé todo lo que invertí, el esfuerzo que invertí, y además generé un extra, quiere decir que tuve un mes rentable, porque esa diferencia es como empezar a hablar de ganancias, cosas que me empiezan a permitir pensar en invertir en cosas nuevas, en guardarme una reserva que me dé tranquilidad, ¿sí? Empezar a proyectarme. Entonces, la relación de estas 4 cosas habla de la salud del emprendimiento. Un emprendimiento que tiene deuda, pero que tiene una buena liquidez y el flujo es estable, está re sano. Un emprendimiento que no tiene deuda, que la verdad que por ahí tiene un flujo estable, pero no tiene liquidez y está puede estar más enfermo que el otro, ¿sí? Puedes pasarte un montón de tiempo sin tener rentabilidad, pero si tenés un buen flujo, una buena liquidez y tenés una deuda estable, eso puede estar bien. Ahora, la rentabilidad aparece cuando ya, obviamente, pudiste pagar todo, podés pagar todo y te queda un margen, ¿sí? Puedes tener deuda y tener rentabilidad y estar bárbara, tener una deuda grande, pero tenés una rentabilidad que te permite ese margen, ir pagando la deuda y te sigue quedando margen, estás re bien, ¿sí? Entonces, no hay que asustarse con estas cosas, y acá a mí lo que me gusta decir es que la salud del emprendimiento siempre es una consecuencia de las decisiones de los dueños, y no es una cuestión de mirar hacia afuera qué hace el otro, porque yo puedo tener un emprendimiento del mismo rubro, del mismo negocio, vendemos los mismos productos, y yo estamos casi en el mismo barrio, tenemos la misma demanda, y yo tener un emprendimiento mucho más sano que vos, o al revés, porque tiene que ver con estas decisiones, con no sacar una deuda al cohete, con no sacar una deuda y gastarla en algo que no necesitaba el emprendimiento, como hacen muchos, sacan préstamos y hacen una acción comercial que no era necesaria y que no la recuperaron y esa plata la tienen que pagar y desestabilizó todo, ¿sí? Bueno, o sacás una deuda y vos podés, porque sos prolijo, porque tenés ordenado, porque tenés bien controlado tu stock. Bueno, a lo que quiero decir con todo esto es que hay muchísimas cosas que uno todavía puede ordenar y saber que están ahí, que no dependen de vender más, que dependen de que las ventas que estés teniendo estén bien costeadas, que el margen que tengas sea el adecuado que necesitas para cubrir tus costos indirectos. Puedes estar teniendo más ventas, pero no cubriendo el costo, y es como un agujero sin fondo, como decir, más venta, pero si no tenés bien hecha la estructura del costos, por más volumen de ventas que generes, nunca estás recuperando el costo de lo que invertiste, ¿sí? Entonces, tenemos que empezar a hablar de estas cosas, tenemos que empezar a tener conciencia de estos cinco cuestiones para que al final del mes tengan semanas rentables, que creen meses rentables, que
que creen años rentables de su emprendimiento. Imagínense que si vos no tenés claridad de qué tenés que hacer cada día, te levantaste y se te perdieron 3 días de la semana, casi se te perdió un cuarto del mes. A las 2 semanas ya tenemos que estar promediando el mes, tenemos que estar pensando cómo va a dar el flujo, para saber si el mes que viene qué acción tomar para ir compensando. Entonces, una agenda que te diga exactamente lo que tenés que hacer es la clave de organizar tu emprendimiento, para después de empezar a tener tiempo, por ejemplo, para armar una buena estructura de costos, para empezar a hacer un análisis de precio de venta. Si estamos todo el tiempo atrás, ¿cuándo paramos a analizar? El gran crecimiento en fase 2 viene de organizar el recurso principal, que es el tiempo del emprendedor, para tener tiempo para operar y para tener tiempo para analizar cuestiones. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes analiza algo dentro de su emprendimiento? ¿No? Chicos, por favor, se ríen. Bueno, yo, para los que no me conocen, soy Maggie Romero, soy ingeniero industrial y lo que yo les estoy mostrando, compartiendo, es parte del método que cree que es un método que se llama método ODRA, que busca encontrar un orden dinámico, un orden que tenga, pueda resonar en abundancia. Decimos nosotros que tiene que ver que cada uno de ustedes, según la etapa en la que está, tiene una capacidad de crecimiento determinada y lo importante es encontrar ese ritmo, el ritmo que pueden sostener para lograr esa abundancia. Y la abundancia no es en términos de más dinero, la abundancia para nosotros tiene que ver con crecer disfrutando y sosteniendo sin que sea morir en el intento. Si vos te reconoces en esta etapa y te enfocás en lo que tocas hacer en esta etapa y lográs el objetivo de crecimiento de la etapa, vas a evolucionar, pero sin exigirte más de lo que puedes sostener. Esto se trata de crecer pudiendo sostener. Cuando estés en fase 3, que tenés equipo de trabajo, podés más ventas, podés más cosas, pero también tenés una estructura que te sostiene. Pero cuando sos vos solo, tenés que lograr que tu tiempo se traduzca en el mayor resultado posible sin estar haciendo como, tomando decisiones espasmo que te llevan a riesgos innecesarios, ¿sí? Así que bueno, todo inicia con las preguntas correctas que nos tenemos que hacer. ¿En qué fase estoy? Nos define el objetivo de crecimiento, nos pone como, siempre me equivoco, no sé si es orejeras o no sé qué usan los caballos que se ponen, orejeras no puede parar, pero bueno, los caballos usan esas cosas que les tapan para la vista. Bueno, saber en qué fase estás te marca como decirte, listo, enfocate en que tenés que hacer todo para lograr la estabilidad de tu sueldo. Primero conseguir tu sueldo, no de saltos, no quieras hacer lo que hace el vecino. Crecer en un emprendimiento tiene que ver más con uno que con lo que hacen los demás. Es un desafío con nuestro propio emprendimiento. Ya vimos que el costo tiene que ver con nuestras decisiones, con nuestro esfuerzo, con lo que nosotros decidimos ofrecer. Una vez que sabemos dónde estás, lo que tenemos que ver es qué herramientas tengo que adquirir. Tengo que invertir tiempo estratégico. Si estás en fase 2, como vimos, tenés que invertir tiempo en crear tu agenda orgánica, en crear tu tablero de flujo, en definir tus precios, tu estructura de costos adecuadas y desde ahí definir el precio de venta adecuado y en determinar cómo está la salud de tu emprendimiento. Empezar a crear esos indicadores de los que hablamos, empezar a observar y a tener mensualmente, poder ver cómo viene. Si vos lográs eso, vas a poder ordenarte y ordenar y enfocar tu energía para realmente tener resultados mayores con lo que hay hoy, ¿sí? Siempre digo esto, crecer con tu emprendimiento tiene que ver con que si vos invertís hoy 40 horas de tu vida semanales y terminás teniendo un resultado, no sé, de 900.000 pesos, 500.000 pesos, 400.000 pesos, lo que sea, que al mes siguiente, invirtiendo la misma cantidad de horas, logres 500 si te lograste antes 400. O sea, que quiere decir que tu mismo tiempo se convirtió en mayor resultado. Ahora, si vos invertiste más horas para lograr 500, no. Porque el crecimiento genuino es que la misma cantidad de horas utilizadas mejor, tomando mejores decisiones, generaron mayor resultado. A veces el mayor resultado tiene que ver con invertir mejor, comprar un insumo en vez de comprar 10, compro 5 de este y 4 de este, no sé. Invertir mejor el dinero en los productos que compro para vender. ¿Sí? Y bueno, y por último,
qué cosas quedan por fuera de nuestra fase, ¿no? A veces saber en qué no me tengo que enfocar es más importante que saber qué tengo que hacer. El dejar por fuera lo que no toca ahora es lo más importante. Si vos estás en fase 2 y todavía no lograste tu estabilidad, que quiere decir que 6 meses continuos tuviste tu sueldo y sabes que no corre riesgos, no puedes estar pensando en tener una persona que te ayude, en traer un empleado, en comprar una máquina para aumentar. No, primero tenés que hacer que eso se logre. Todo lo otro queda por fuera. Porque a veces tenemos un producto que es muy bueno y un montón de gente viene y dice, ay, si traes a alguien que haga esto por vos y qué sé yo, empezás a aumentar y vas a tener un montón de... No, esto es distraerte, porque tener gente a cargo implica que aprendas otras herramientas que no están acá. Imagínense, acabamos de ver 5 que no tienen, no saben la cantidad de herramientas que hay que tener para tener a cargo gente y no matarte con la persona que tenés a cargo. Porque tener a personas a cargo no significa simplemente decir, ah, tenés que hacer esto. Implica traducir, medir, valorar el trabajo del otro. Hay que tener herramientas para elaborar y valorar el trabajo de un otro y medirlo correctamente. Y que no sean puros espasmos emocionales. ¿Sí? Así que bueno, chicas, dicho todo esto, chicas y chicos, quiero dejar un espacio para ver si alguno se anima y me quiere preguntar algo, quiere comentarme algo respecto de todo lo que vimos. Obviamente que esto es una clase abierta y que yo no profundicé en las herramientas, ni les dije cómo se hacemos, porque eso es justamente lo que trabajamos en el curso. Nosotros tenemos o procesos 1 a 1 o cursos grupales. Ahora vamos a dar uno en Tandil la semana que viene. Iniciamos y vamos a ver cada una de estas herramientas. O sea, cada una de estas herramientas necesita profundizar, pasar por el cuerpo ciertos conceptos, trabajarlos, probarlos, implementarlos. No es que es así tan fácil, yo entiendo, pero sí creo que por lo menos que tengan la idea de que hay más por profundizar y que no tiene que ver con aprender a editar videos ni estar todo el tiempo en Instagram, porque también parece que es la única forma de crecer es estar todo el día publicando en redes. Y a veces eso hace que vendamos cosas que no nos convienen vender y que nos mantienen en un mismo círculo vicioso que no nos hace crecer. ¿Sí? Así que bueno, chicos, no sé si alguien quiere preguntarme algo. ¿Nadie? ¿Nadie se anima? Bueno, no sé si entendieron algo, si no entendieron nada, o si no hay nada para preguntar, fue todo tan claro que no tienen nada, ninguna pregunta. Bien. Hola, Hola. ¿cómo estás? Bien. Yo soy Marisa de Iluminate, ¿Cómo estás, Marta? que estoy en Emprende con Yami y Ah, también en bien. Mercado Nosotras con Bien. Carola. Y bueno, a mí me sirvió mucho, mucho, mucho algo que a mí me está costando, pero me está costando en la vida, o sea, diaria. Y el tema me quedó como para reforzarlo, lo de la agenda. Me parece La como base. el eje de todo lo que comentaste, para mí fue importantísimo. Es como traducirlo en tiempo perdido, no diagramar y perderte en, no sé, creo que le llamaste espasmos de locuras así. Ahí es donde me parece que está un eje importante. Sí, sí, y de hecho la agenda es real, es una agenda con bloques definidos, y que es orgánica, pues está definida para cada uno para que la pueda cumplir, porque la realidad también es que cuando uno arma el proceso de crear su agenda, que tenemos un método para hacerlo, ahí descubrís cosas que es, para yo, hasta acá me puedo comprometer, más no, y entonces también uno empieza a decir, bueno, hasta acá va a ser tu crecimiento también, porque también Claro. entender que el crecimiento está anclado al esfuerzo que uno ponga. O sea, vos pones 10, vas a crecer por 10. El desafío es usarlo bien. Eso es el otro nivel, que eso es en el que te ayudamos. Pero hay una parte en la que descubren que en esta etapa de sus vidas no pueden más de 15, ni 10, ni 20 semanales. Y está perfecto, porque esa es la parte en la que uno se tiene que sincerar a la hora de construir un emprendimiento. Porque lo que le hace mal al emprendimiento no es que le digas te voy a dar solo 10 horas semanales, es que le digas que le vas a dar 10 y le des 5 y otro día le quieras dar 20. Al emprendimiento no le hace bien eso. El emprendimiento no tiene emociones, pero sí necesita cosas concretas. Vos le decís que tiene que funcionar con 10 horas semanales tuyas y él va a funcionar con 10. Ahora, si vos le estás cambiando todo el tiempo, le haces mucho daño.
Ok, más allá de temas externos como, bueno, momentos de venta, momentos Pero eso es otra cuestión, porque vos económicos, otra cuestión. tal cual, pero esa es otra cuestión, porque si vos cerrás la semana y tuviste una semana de bajas ventas, es como que los propios procesos que vos podés parar y decir, ¿qué cosas voy a hacer la semana que viene? O ponele, tuviste un mes que no tuviste grandes ventas, un mes donde el flujo fue negativo. Pero ya al verlo, el saber te hace prepararte, si vos ya estás a la segunda semana del mes y ya ves que el mes va a cerrar negativo, porque estás midiendo el flujo, ya te estás preparando para el segundo mes. Ok, ¿Sí? ok. Es empezar a tener, yo creo que la palabra es el espasmo, ¿viste? Que estamos todo el tiempo con esa cuestión de la inmediatez y el emprendimiento, chicos, es para toda la vida, no es un negocio, es para toda la vida. Uno no le pide a un hijo, a una hermana que haga todo, ni a nosotros mismos nos tenemos que pedir que la vida se resuelva en un año. ¿Sí? Tal cual, es verdad. Sí, sí. Por acá alguien más que diga, bueno, es como la invitación a eso, a empezar a pensar en emprendimientos como algo que uno le da vida y que tiene un proceso de crecimiento y evolución y no es un negocio. Si nosotros estamos todo el tiempo, yo conozco emprendimientos que arrancan, que hacen picos y que a los 3 meses no los dejan. 4 o 6 meses ya, ay, no funcionó, no funcionó, están pensando, no vendo, no vendo, a los 3 meses no vendo, no vendo. Quizás hasta necesita un año de estabilización ese emprendimiento. Por eso encarar un emprendimiento no es que a los 2 o 3 meses me tiene que alimentar y cuidarme mi estabilidad. Por eso el emprendedor y el emprendimiento son cosas distintas. Vos podés necesitar cierto ingreso todos los meses, pero el emprendimiento no te lo va a dar enseguida. Eso lo tenés que saber. Por eso, si no vas a trabajar de otra cosa en los primeros meses del emprendimiento, tenés que pensarlo con un dinero que ya tenés que contar que tu estabilidad tiene que estar cubierta previamente. ¿Sí? Bien. Bueno, nada, si no hay más preguntas, no sé si alguien más me quiere preguntar algo, quiere comentar algo. Vamos a dar por acá, por cerrar la charla. Como les comentaba, cualquier duda que tengan nos pueden escribir. La realidad es que nosotros trabajamos el método de 2 formatos, personalizado 1 a 1 y grupales. La verdad que el formato grupal a mí me parece que es en fase 2 es muy rico porque además uno logra ver cuestiones propias, pero también verlas en otros hace que el concepto lo integres mucho más, porque a veces verlo en uno es más difícil y cuando lo ves en otro lo integras mucho más fácil. Surge mucho que en los cursos aparecen personas que dicen, ay, ella no tendría que hacer tal cosa y tal cosa, no está midiendo, sí, ay, en los propios no lo pueden ver, pero de verlo y de poder comunicarlo en otros, lo pueden integrar mejor en uno mismo, ¿sí? Que por ahí el proceso 1 a 1 tiene la parte buenísima, a uno le encanta trabajar de a uno, pero a veces también es como que falta material, porque trabajamos solo con tu experiencia, y cuando vemos otras experiencias tenemos como mucho más material para poner a prueba el concepto, para poner a prueba la herramienta. Entonces la herramienta, decís, empieza a ser más fuerte, porque decís, mira, funciona en esto, funciona en esto, funciona en esto, funciona, ¿sí? Así que bueno, sé que también hay gente de Tandil, creo que ahí está Vir, el fin de semana que viene la idea es empezar a arrancar con el grupal, si alguien tiene interés nos puede escribir y podemos inscribirlas. Y para lo que es Yami, también estamos armando, tratando de ver la posibilidad de armar el grupal acá en La Plata también, así que eso después se van a enterar. Bueno, muchas gracias a todos por estar y cualquier cosita nos escriben. Gracias, Muchas May. gracias. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Adiós. Chao, muchas gracias. Saludos a todas.